En una época en la que el mundo aún intentaba recomponerse tras las guerras, la ciencia se convertía en el faro de la esperanza. Era un tiempo donde los secretos de la naturaleza parecían estar más cerca que nunca de ser revelados, y uno de esos misterios era quizá el más profundo de todos, el origen de la vida misma. En medio de laboratorios fríos, rodeada de pizarras llenas de ecuaciones y máquinas de rayos X que parecían más artefactos de ciencia ficción que instrumentos de investigación, trabajaba una mujer de mirada firme y silenciosa determinación, Rosalind Franklin. No buscaba fama. No buscaba reconocimiento. Su motor era algo mucho más puro, la necesidad de comprender lo invisible. Para ella, la ciencia era casi un lenguaje secreto que solo podía descifrarse con paciencia, disciplina y pasión. Y así, sin levantar la voz, sin exigir un lugar en la historia, dejó un legado que cambió para siempre la forma en que entendemos la vida. Rosalind no fue la cara pública del descubrimiento, ni la figura que llenó titulares en su tiempo, pero su trabajo, minucioso y brillante, fue el cimiento sobre el cual otros levantaron la gloria. Fue su ojo preciso, su constancia incansable y su manera única de mirar lo invisible lo que permitió al mundo descubrir la estructura del ADN, esa doble hélice que hoy reconocemos como el mapa de la vida. Pero detrás de este logro científico también hay una historia profundamente humana, la de una persona que vivió con pasión, que enfrentó retos silenciosos y que, aunque no buscó brillar, dejó una luz que sigue iluminando la ciencia hasta nuestros días. Esta es la historia de Rosalind Franklin. No de una ideología, no de una bandera, sino de una vida dedicada a mirar lo que nadie más podía ver. Capítulo 1. Los primeros pasos de una mente inquieta. Rosalind Franklin nació en 1920 en Londres, en el seno de una familia judía acomodada. Su hogar era un espacio lleno de libros, debates intelectuales y una educación que valoraba el esfuerzo y el conocimiento. Desde pequeña, Rosalind no parecía encajar en el molde común, mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella prefería los rompecabezas, los problemas de lógica y cualquier cosa que pusiera a prueba su mente. Su curiosidad era inagotable. Preguntaba sin descanso, buscaba entender cómo funcionaban las cosas y no se conformaba con respuestas simples. Tenía una capacidad de concentración sorprendente para su edad y un sentido de disciplina que la hacía destacar en la escuela. No era rebelde en el sentido tradicional, su forma de cuestionar el mundo era más silenciosa, más profunda, más enfocada en encontrar la verdad detrás de cada fenómeno. A los 15 años, Rosalind ya tenía claro que quería dedicarse a la ciencia. No se trataba de un pasatiempo ni de una moda, era su vocación, su destino. Con una mezcla de talento y determinación, se encaminó hacia la química y la física, disciplinas que en aquel tiempo aún estaban dominadas casi exclusivamente por hombres. Su familia la apoyaba, pero también sentía cierta preocupación. Sabían que en ese mundo no sería fácil, que le esperaba un camino cuesta arriba. Sin embargo, Rosalind tenía algo que pocos podían detener, una fe absoluta en su capacidad y una voluntad férrea de perseguir el conocimiento, sin importar los obstáculos. Cuando ingresó a la Universidad de Cambridge, Rosalind ya mostraba esa combinación única que la definiría por el resto de su vida, una mente analítica precisa y un carácter disciplinado. Allí se especializó en la física y la química, aprendiendo a usar herramientas avanzadas de laboratorio que, en su tiempo, eran auténticas maravillas tecnológicas. En esos años, descubrió lo que sería su gran pasión, la cristalografía de rayos X. Una técnica compleja, que requería paciencia casi infinita, precisión matemática y un ojo entrenado para interpretar patrones que a simple vista parecían manchas sin sentido. Pero donde otros veían confusión, Rosalind veía orden oculto. Donde otros se frustraban, ella encontraba un desafío apasionante. Cada noche, al salir del laboratorio, llevaba consigo no solo las libretas con cálculos, sino una sensación de certeza, estaba en el camino correcto. Había encontrado la herramienta que le permitiría mirar lo invisible. Lo que aún no podía imaginar era que esa pasión silenciosa, esa habilidad para ver lo que nadie más veía, la conduciría a ser parte de uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Rosalind estaba lista para abrir las puertas de un mundo que hasta entonces permanecía oculto, un mundo que guardaba nada menos que el secreto de la vida. Capítulo 2. Un viaje al interior de la materia.
Tras graduarse en Cambridge, Rosalind Franklin dio un paso que demostraría su audacia y su deseo de ir más allá de lo común. Decidió mudarse a París, para trabajar en el Laboratorio Central de Services Chimiques de l'État. Para muchos, era impensable que una mujer joven se lanzara sola a una ciudad extranjera, en plena posguerra, y se dedicara a un área de la ciencia tan exigente. Pero para Rosalind, el reto era parte del atractivo. En Francia encontró un ambiente muy distinto al que había dejado en Inglaterra. Allí, los investigadores eran más abiertos, menos rígidos, más dispuestos a colaborar y a reconocer su talento. Su mentor, Jack Meering, le enseñó a perfeccionar su dominio de la difracción de rayos X, esa técnica que permitía fotografiar la estructura interna de los materiales. Los rayos X eran como un idioma secreto, un lenguaje de luces y sombras que solo unos pocos sabían leer. Rosalind, con su paciencia inquebrantable, aprendió no solo a descifrarlo, sino a perfeccionarlo. Poco a poco, sus imágenes alcanzaron una nitidez sorprendente, una precisión que nadie más había logrado hasta entonces. Durante esos años en París, su carácter también se transformó. Rosalind, que en Inglaterra solía ser vista como reservada y seria, en Francia encontró amistades cercanas y un círculo de colegas que valoraban su inteligencia sin prejuicios. Allí pudo ser ella misma, una científica apasionada, pero también una mujer con sentido del humor, con una energía vital que contrastaba con la rigurosidad de su trabajo. Fue en esa etapa cuando empezó a aplicar la difracción de rayos X al estudio de materiales complejos, como el carbón y el grafito. Su investigación era de gran relevancia práctica, especialmente en una Europa que buscaba reconstruirse después de la guerra. Gracias a sus estudios, pudo clasificar los distintos tipos de carbón y explicar sus propiedades a nivel molecular, algo que tendría impacto en la industria y en la ciencia de materiales. El prestigio de Rosalind comenzó a crecer. Su nombre aparecía en conferencias, artículos y conversaciones de laboratorio. Había demostrado que no solo era una buena científica, sino que estaba entre las mejores en su campo. Sin embargo, dentro de ella, había una inquietud mayor. El carbón, aunque fascinante, no la llenaba por completo. Sentía que su técnica, tan precisa, podía aplicarse a algo mucho más profundo. Algo relacionado con la vida misma. Y ese llamado llegaría pronto. A comienzos de los años 50, recibió una invitación para regresar a Inglaterra, esta vez a trabajar en el King's College de Londres. Allí, su misión sería aplicar la cristalografía de rayos X a una molécula misteriosa que intrigaba a la comunidad científica, el ADN. En aquel entonces, el ADN era un enigma. Los científicos sabían que contenía información hereditaria, pero nadie podía explicar cómo estaba estructurado ni cómo lograba transmitir la vida de una célula a otra, de una generación a la siguiente. Rosalind aceptó el desafío. Dejó atrás la comodidad que había encontrado en París y volvió a Inglaterra, consciente de que lo que se avecinaba no sería sencillo. Pero también sabía, con la certeza de quien sigue una vocación, que estaba a punto de embarcarse en la aventura científica más importante de su vida. En el silencio del laboratorio, mientras ajustaba los delicados instrumentos que proyectaban rayos invisibles sobre diminutas fibras de ADN, Rosalind se encontraba ya frente a un misterio que cambiaría el curso de la biología moderna. Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de capturar la imagen que revelaría el secreto más guardado de la naturaleza, la doble hélice de la vida. Capítulo 3. La huella de la vida en una imagen. El regreso de Rosalind Franklin a Inglaterra en 1951 la llevó al King's College de Londres, una institución prestigiosa pero también marcada por jerarquías rígidas y un ambiente poco acogedor para las mujeres en la ciencia. Aún así, Rosalind llegó decidida a aplicar todo lo que había aprendido en París y a enfrentar el desafío de descifrar la estructura del ADN, el código secreto de la vida. Desde el primer momento, la tarea no fue sencilla. Su llegada coincidió con una serie de malentendidos en el laboratorio. Maurice Wilkins, quien ya trabajaba con fibras de ADN, pensó erróneamente que Rosalind sería su asistente, cuando en realidad ella había sido contratada como investigadora independiente, con un rol igual al suyo. Esa confusión inicial sembró tensiones que nunca terminarían de resolverse. Pero Rosalind,
más que preocuparse por disputas personales, se concentró en lo esencial, la investigación. Con un rigor casi obsesivo, comenzó a perfeccionar los métodos experimentales. Ajustaba cada tornillo del aparato de difracción de rayos X, cuidaba cada fibra de ADN que colocaba frente a las invisible y repetía una y otra vez los experimentos hasta obtener resultados confiables. El fruto de esa perseverancia fue una serie de imágenes que marcarían un antes y un después en la biología. Entre todas ellas, una destacaba por encima de las demás, la fotografía 51. Era una imagen en apariencia simple, un patrón de manchas en forma de cruz sobre un fondo oscuro. Pero Rosalind sabía lo que significaba. A través de esas sombras, se revelaba la simetría de una molécula extraordinaria. Esa fotografía contenía la huella inequívoca de que el ADN tenía forma de hélice. La claridad de los datos era tal que no dejaba lugar a dudas, allí estaba la pista que el mundo científico había estado buscando durante años. La doble hélice, que más tarde se convertiría en un ícono universal, comenzaba a emerger de la paciencia y el talento de una sola mujer en un laboratorio sombrío de Londres. Sin embargo, Rosalind no se apresuró a publicar conclusiones apresuradas. A diferencia de otros científicos de su época, ella prefería la prudencia. Sabía que un descubrimiento de tal magnitud debía basarse en pruebas sólidas e irrefutables. Por eso continuó con más experimentos, más cálculos, más confirmaciones. Mientras tanto, al otro lado del pasillo y también en Cambridge, otros científicos se movían con menos cautela pero con gran ambición, James Watson y Francis Crick. Ellos buscaban el mismo secreto, pero con un enfoque distinto, construir modelos teóricos e hipótesis que pudieran encajar con los datos disponibles. Lo que Rosalind no imaginaba era que su trabajo, y en especial esa fotografía 51, terminaría en manos de Watson y Crick sin su autorización. Esa imagen, obtenida con años de disciplina y precisión, sería la pieza clave que ellos necesitaban para completar su modelo de la doble hélice. En aquel instante, sin saberlo, Rosalind había capturado la prueba más contundente de la estructura del ADN, pero otros estaban a punto de apropiarse de su hallazgo. Y mientras en los pasillos del King's College se tejían rivalidades y tensiones, ella seguía enfocada, convencida de que la ciencia no era una carrera de velocidad, sino un compromiso con la verdad. Lo que estaba en juego no era solo un descubrimiento científico, sino la manera en que la historia recordaría a sus protagonistas. Capítulo 4. El reconocimiento que nunca llegó. Mientras Rosalind Franklin seguía trabajando con calma y meticulosidad en sus experimentos, al otro lado de Inglaterra, en los laboratorios de Cambridge, James Watson y Francis Crick daban un paso arriesgado. Inspirados por la fotografía 51, que había sido mostrada a Watson sin el consentimiento de Rosalind, construyeron un modelo tridimensional de la molécula de ADN. Ese modelo, en 1953, se presentó al mundo como la gran revelación. La estructura del ADN era una doble hélice. Fue un descubrimiento tan monumental que transformó para siempre la biología, la medicina y la comprensión de la vida misma. Pero había un detalle que quedó en las sombras, aquella fotografía decisiva y muchos de los datos experimentales que sustentaban el modelo provenían directamente del trabajo de Rosalind. Sin su rigor, sin su paciencia y sin su capacidad técnica, la doble hélice probablemente habría tardado años en descubrirse. Rosalind, mientras tanto, ya había comenzado a cambiar el rumbo de sus investigaciones. No buscaba competir ni reclamar crédito, sino seguir explorando. Su curiosidad la llevó a estudiar los virus, esas diminutas entidades que parecían situarse entre la vida y la no vida. Con la misma precisión que había mostrado con el ADN, descubrió detalles fundamentales sobre la estructura del virus del mosaico del tabaco y del virus de la polio, avances que abrirían puertas a futuras vacunas y tratamientos. Sin embargo, la vida le tenía preparada una prueba mucho más dura que cualquier desafío en el laboratorio. En 1956, a la edad de solo 36 años, Rosalind fue diagnosticada con un cáncer de ovario. Aún en medio de los tratamientos, las cirugías y el dolor, no abandonó su trabajo. Continuó asistiendo al laboratorio, guiando a sus colegas y aportando nuevas ideas. En abril de 1958, con apenas 37 años, Rosalind Franklin murió en Londres.
Su partida dejó un vacío enorme en la ciencia, aunque en ese momento pocos comprendían realmente la magnitud de lo que había hecho. 4 años después de su muerte, en 1962, el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins por el descubrimiento de la estructura del ADN. Rosalind no fue mencionada. Oficialmente, la explicación fue que el Nobel no se entrega de manera póstuma, pero en el fondo quedó la amarga sensación de una injusticia. La pieza clave de ese descubrimiento había sido ignorada. Hoy, sin embargo, la historia comienza a reivindicar su legado. Rosalind Franklin es reconocida como una de las científicas más brillantes del siglo XX, una pionera cuyo trabajo silencioso y disciplinado abrió la puerta a la biología moderna. Su vida nos recuerda que la grandeza no siempre se mide por los premios o por el reconocimiento inmediato. A veces, la verdadera huella se deja en los cimientos que otros construyen después. Y en esos cimientos, la fotografía 51 sigue brillando como un testimonio eterno del talento y la perseverancia de Rosalind. Por favor, si te gustan estas historias, dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte para que no se queden en el olvido. Gracias. Rosalind Franklin no vivió lo suficiente para ver cómo su trabajo transformaría el rumbo de la ciencia. Su nombre quedó oculto durante años en las notas al pie de los libros de historia, como si solo hubiera sido una figura secundaria en una de las mayores revoluciones científicas de la humanidad. Pero el tiempo, que a menudo tarda en hacer justicia, comenzó a devolverle el lugar que le correspondía. Hoy sabemos que sin la precisión de su mente, sin la claridad de su método y sin la valentía con la que enfrentó un mundo dominado por prejuicios y rivalidades, el misterio del ADN quizá no habría sido resuelto tan pronto. Su fotografía 51 es más que una simple imagen científica, es un símbolo. Representa el poder de la paciencia, la importancia de la verdad silenciosa y la fuerza de una mujer que nunca buscó la fama, sino el conocimiento. Rosalind nos recuerda que la grandeza no siempre necesita aplausos. A veces se manifiesta en un laboratorio silencioso, en noches interminables de estudio, en datos que otros pasan por alto. La historia, aunque tarde, siempre encuentra la manera de sacar a la luz a quienes realmente hicieron la diferencia. Hoy, su nombre inspira a nuevas generaciones de científicos y científicas en todo el mundo. No por haber sido una víctima de la injusticia, sino porque fue un ejemplo de integridad, rigor y pasión por descubrir la verdad. La doble hélice del ADN se convirtió en el ícono de la biología moderna. Y detrás de esa espiral que guarda los secretos de la vida, siempre brillará la luz de Rosalind Franklin.